Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente al ejercicio de la acción penal en Venezuela. Esa acción penal que es regulada por el Código Orgánico Procesal Penal, el actual, vigente desde enero de 2013, código publicado en 2012. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María. Clases estas que se encuentran también ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y visualizar dichas clases allí. Bueno, entonces, la acción penal ha de ser entendida, mis estimados. Vamos a sinonimizarla. Algo así como la vida misma. ¿Ok? Es decir, esa acción penal nace de alguna forma, así como nacen los seres humanos. O nace por vía de la adopción, o nace por técnicas de reproducción asistida, de una forma natural, o alguien es adoptado. Esa acción penal se extingue, así como cada uno de nosotros, algún día, unos más, unos menos, ¿verdad? Moriremos, eso sí es inevitable. Entonces, bueno, la extinción de la acción penal. Ahí están las causales de extinción de la acción penal en el artículo 49 del Código. Pero así como en la vida uno nace y se extingue de alguna forma, durante la vida uno se encuentra con incidentes o incidencias. ¿Ok? Vamos a procesalizar esos incidentes y hablar de obstáculos al ejercicio de la acción penal. O sea, esa acción penal que ya ha nacido, que ya se ha instaurado y que de alguna forma podrá extinguirse, también puede verse, repito, obstaculizado. Los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal. Como una suerte de valla, de impedimento que se le van colocando a uno en el desarrollo en el caso de la acción, en el desarrollo del ejercicio de la acción penal. Lo primero que deben entender, mis estimados, es que cuando yo hablo de la acción penal, lo estoy hablando desde un punto de vista procesal. Es decir, lo hablo en la sinonimia de pretensión procesal. Recuerden ustedes en sus estudios de teoría del proceso, de derecho procesal civil, en la cual se habla de la distinción entre acción, demanda y pretensión. Y entonces se dice que la demanda es la instrumentalización de una pretensión. Y la pretensión sería la forma como acudir ante un tribunal a los efectos de reclamar un desencuentro en el ámbito del derecho, sobre la cual yo tengo una opción, opto a ello. Por ejemplo, el hecho ilícito, ¿ok? O un incumplimiento contractual. A lo mejor alguien lesiona a otro, lo dejamos de ese tamaño. A lo mejor alguien choca el carro a otro, vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Cómo quedamos aquí? Bueno, iremos a quedar peleados porque no tengo cómo pagarte en el ámbito civil. Pero cuando te hablo del primer ejemplo, eso de que alguien lesiona a otro y lo dejamos de ese tamaño, aquí tendríamos que dividir entre delitos de acción pública y delitos de instancia de parte agraviada o delitos por acusación privada. No podría dejar de ese tamaño un delito de acción pública y sí lo podría dejar en ese tamaño reducido y no hacer nada un delito de instancia de parte agraviada, porque la víctima como titular de la acción penal pues decide no ejercer la acción penal. Entonces, la acción penal como una pretensión en la búsqueda de una respuesta jurisdiccional. Entonces, sobre esta base, ojo, primero entender el concepto de acción desde el punto de vista procesal como pretensión a instaurar un proceso y en el ámbito penal en la búsqueda de una sanción frente a la comisión de un delito común en la cual se ha ofendido el bien jurídico de una víctima. El concepto de víctima como titular del bien jurídico que es afectado por el delito. Entonces, bueno, sobre esa base
en ese entendimiento podríamos abordar de una forma bien sistemática. Y aquí obviamente algunos de los que me están escuchando dirán, bueno, pero esto en sus clases virtuales, esto parece como una especie de lugar común, ya usted lo ha abordado de otra forma. Sí, pero lo quiero circunscribir en el ámbito de un programa, pues el programa de la Universidad Santa María, la cual fundamentalmente está dirigido esta clase dentro de un temario, ¿ok? Dentro de un temario específico. Entonces, veamos esa forma en la cual se asume el ejercicio de la acción penal en el ámbito del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. ¿Okay? ¿Cómo lo regula el Código Orgánico Procesal Penal venezolano? Entonces, en primer lugar, tendríamos que hacer la distinción entre el tipo de delito que se está asumiendo. Aquí vamos a hablar de los llamados delitos de acción pública y por lo tanto la forma de inicio, el ejercicio de la acción penal estaría fundamentalmente circunscrito a estas tres modalidades. Y por favor apaguen los micrófonos a los efectos de poderme escuchar. La flagrancia, los llamados actos de proformación de la acción penal y el llamado conocimiento oficioso o autónomo. Entonces, en primer lugar, el concepto de flagrancia se maneja a partir de lo que establece la propia Constitución en el artículo 44.1 de la Constitución, en la cual se nos indica que la libertad es inviolable, pero y que se tolerará la llamada violabilidad de la libertad, si se me permite la expresión, es solamente porque se ha encontrado a alguien en la comisión flagrante de un hecho ilícito o porque contra ese alguien al cual se le viola la libertad existe una previa orden judicial. Entonces, lo primero sería fáctico, una circunstancia que se percibe, que se observa, ¿ok? Una especie de juiciecito mental en la cabeza de quien está aprendiendo, a quien es percibido como sospechoso. En el otro caso, existe el cumplimiento, la ejecutivización de una orden de aprehensión, que surge de una decisión judicial. Bien sea que sea una medida de aseguramiento o bien sea que sea una medida cautelar privativa, preventiva de libertad o una medida cautelar sustitutiva, descrita en el 240 y descrita en el 242 respectivamente del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ese primer ejercicio de la acción penal por la vía de la flagrancia, 234 del COP, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor. Es lo que suele denominarse esta primera parte del artículo 234 como la llamada flagrancia propia. Es decir, aquel que se esté cometiendo o acaba de cometer si sensorialmente se percibe. Y la llamada flagrancia impropia o cuasi flagrante, aquel por el cual la autoridad policial persigue. Entonces, hay un concepto de persecución versus la aprehensión de forma inmediata. Esa flagrancia descrita en el COP, que de alguna forma también ha sido transformada, cambiada en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, donde se establece una forma de flagrancia particularmente distinta a esta forma como la concibe el Código. Llegando al party en la C90, C90, llegando al party en la C90. El Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, porque en la flagrancia que está descrita en la Ley Orgánica sobre violencia de género, entonces se permite que la violentada acuda a un órgano de peritaje y luego al final, cuando surja la conclusión, cuando surja el peritaje, se permite la llamada aprehensión por flagrancia. La segunda forma de ese inicio de la acción penal, de ese ejercicio, sería por los llamados actos de proformación de la acción penal. Es decir, una forma un tanto rimbombante de denominar que dentro de estos actos de proformación está la denuncia y está la querella. La denuncia
regulada en el 267. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal o ante un órgano de policía de investigación penal. Es decir, quien ha sufrido directamente el delito o aquel que de alguna forma haya asumido su conocimiento, bien sea presencialmente o referencialmente. Se lo dijeron. Pero dentro de esos actos de conformación de la acción penal está una primera hermana de la denuncia, que sería la querella. Esa querella que tiene que ser interpuesta, ¿verdad?, conforme lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 274 y 275, solo por la persona que tenga la calidad de víctima podrá presentar una querella escrita ante el juez de control. Un juez de control que sea competente en razón del territorio, en razón de la jurisdicción, con respecto al delito por el cual alguien se está querellando. No confundir la querella con una demanda, no confundir la querella con una acusación particular propia. Entonces tiene que ser mucho más formal, y en esa querella ya yo no podría decir uno de los delitos contra la propiedad, sino que tengo que mencionar específicamente qué delito contra la propiedad, quién ostenta la condición de querellante y de querellado, siendo el querellante la víctima y el querellado a quien se está sindicando de haber cometido el delito. Con la admisión de la querella, se considera que tanto el querellante como el querellado ostentan la condición de parte procesal. Una tercera forma, ¿verdad?, de inicio de esa acción penal es el llamado conocimiento oficioso o autónomo, que está regulado en el artículo 265 del COP. El Ministerio Público, cuando de algún modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar, yo creo que debería decir tendentes, ¿no?, a investigar y hacer constar su comisión. Entonces, esa tercera forma se diferenciaría de las anteriores en lo que aquí ni siquiera hay un sospechoso, nadie es denunciado, no hay un querellado, no hay nadie que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, sino que las resultas del delito pues se conocen y que por lo tanto se inicia una investigación a los fines de la individualización y posteriormente a los fines de su imputación. Entonces, siendo esas las formas a partir de lo que establece el COP, ¿verdad?, en el llamado procedimiento ordinario, pero esto también obraría frente a los procedimientos especiales perfectamente, los procedimientos especiales que estén descritos en el propio Código Orgánico Procesal Penal o en leyes del Instituto Penal Colateral procesales, como por ejemplo la ley sobre la violencia de género, la LOMNA, nos encontramos la ejercicio de la acción penal por los delitos de instancia privada. Es decir, no confundir los llamados delitos de acusación privada, aunque dentro de este procedimiento especial regulado a partir del artículo 391 se habla de la acusación privada, no es lo mismo hablar de acusación privada con instancia privada, porque la instancia implica un promover de forma constante por parte del acusador privado, porque si no lo hace de forma constante y dilata su promoción durante 20 días hábiles en el ejercicio de la causa, eso conllevará a los efectos de un desistimiento, de un abandono de dicha acusación privada. Ello está regulado en el artículo 391 del COP. No podrá procederse al juicio respecto de los delitos de acción dependiente de acusación o instancia de parte agraviada, sino mediante la acusación privada de la víctima ante el tribunal competente conforme a lo dispuesto en este título. Ese tribunal competente no es más que el tribunal de juicio. Entonces, ya no comenzará ni por flagrancia, ni por el conocimiento oficioso, ni por la denuncia o por la querella, sino por una acusación privada. Como en mis clases virtuales, allí en mi canal YouTube, se encuentra bien descrito este procedimiento de instancia de parte agraviada, ustedes verán que allí existe algo que se llama el auxilio judicial, que es la posibilidad de que la víctima, antes de acusar
de forma privada a su acusado privado, le solicite un juez de control un auxilio a los efectos de poder recabar la prueba o de lograr la identificación de quién ha cometido el delito. Pero en realidad comenzaría este procedimiento especial y ese ejercicio de la acción de instancia de parte agraviada con la acusación privada ante el tribunal de juicio. Dicho esto, vamos a proseguir en lo que atañe a los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal. Ojo, no confundir con la llamada extinción de la acción penal, que está descrita en el artículo 49. Estos obstáculos son fundamentalmente las excepciones. A través de las excepciones se permite depurar, limpiar, hacer algo así como una especie de función nomofiláctica, algún aspecto de la relación jurídico-procesal penal. Es decir, se quiere depurar la competencia, se quiere depurar la jurisdicción, se quiere depurar la capacidad o también se quiere depurar el propio ejercicio de la acción penal. Es como cuando tú vas a hacer, y me perdonan el mal ejemplo, una fiesta en la casa, ¿verdad? Bueno, aquí está el pasapalo, aquí está la torta, bueno, aquí están los licores, la música. Oye, pero por lo menos dale una barridita a la casa, ¿verdad? Vamos a ver si el baño está disponible, etcétera, etcétera. Entonces, una función, digamos, depurativa, y me perdonan el ejemplo tan doméstico frente al asunto, una función con ese nombre tan ostentoso, nomofiláctico, para el ejercicio de la acción penal. Por cierto, que ese ejercicio de la acción penal que se ve obstaculizado, es decir, las excepciones, se podrán interponer, como lo dice el encabezado, ante el juez de control en la fase preparatoria o ante el juez de juicio en la fase de juicio, pero no está concebido la oposición de secciones en una fase de ejecución. Es decir, sería durante la fase intermedia, la fase preparatoria y la fase de juicio. Podrán oponer estas excepciones. Fíjate cómo lo dice el 28, que son de previo y especial pronunciamiento. Es decir, si son incidentes o incidencias, antes que se decida cualquier otro aspecto, primero tienen que resolverse ellos. En primer lugar, tenemos la existencia de la cuestión prejudicial descrita en el artículo 36 y como otras veces he explicado en estas clases virtuales que se encuentran en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Existe un asunto civil, de estado civil o de estado de filiación que está muy vinculado al hecho penal. Ese asunto de estado civil o de estado filiatorio le corresponde a los tribunales civiles. Es decir, hasta que aquel asunto no sea resuelto ante un tribunal civil, yo, juez penal, no puedo resolver el asunto. Por lo tanto, yo pongo la excepción, ¿ok?, a los efectos de permitir que se resuelva aquel asunto de estado civil que está conectado muy estrechamente al asunto penal. Para simplificar la explicación, si el juez civil no resuelve ese asunto de cuestión prejudicial, va a tener que excepcionalmente el juez penal resolver ese asunto de cuestión prejudicial. En segundo lugar, con respecto a las excepciones, de nuevo, los invito a que entren en mi canal YouTube Ángel Serpa, porque cada una de estas cosas se encuentra más desarrollada allí. La llamada falta de jurisdicción. Pero aquí no estamos hablando de la potestad de administrar justicia por parte de un juez, sino problemas que están vinculados a dos importantes hipótesis. Uno, el asunto sí es penal, pero no le corresponde a un tribunal penal venezolano, sino a un tribunal extranjero, o el asunto sí es nacional, pero no es penal, y por lo tanto sí le corresponderá a un tribunal venezolano, pero no al tribunal penal. Entonces se opone la excepción de falta de jurisdicción en la búsqueda que el juez, si lo declara con lugar, el juez penal, declina la jurisdicción. El siguiente numeral, el numeral tercero de dicho artículo 28, nos habla de la llamada falta de competencia. Aquí el asunto, pues, sí está vinculado a un hecho penal, pero ese tribunal que está conociendo la causa no es competente en razón del territorio o no es competente en razón de la materia. Supónganse ustedes que lo que se está instaurando dentro del proceso es un delito menos grave y le corresponderá al Tribunal de Control de Instancia Municipal, o no es competente en razón de la función, es decir, se pretende que un juez de control realice el juicio oral y público.
entonces se opone la excepción de falta de competencia a los efectos que se decline la competencia y se depure ese aspecto tan importante de la relación jurídico-procesal penal, que es el tema de la competencia. Luego venimos al numeral 4 del artículo 28, con la gran excepción, la excepción, digamos, más importante, ¿verdad? Que es la acción promovida ilegalmente. Y esa acción promovida ilegalmente solo podrá ser declarada en base a los literales que establece dicho numeral 4 del artículo 28. De nuevo, y perdonen la cacofonía, suficiente bien explicada, que están en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Es decir, el numeral A, la cosa juzgada, se pretende ahora el enjuiciamiento por una causa sobre un hecho que ya ha sido decidido. Por cierto, que ese hecho ya decidido se demuestra a través de un instrumento que se llama una sentencia. Ya hay una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento, pero además, como segundo elemento de la cosa juzgada, es una sentencia firme porque o no fue recurrida, o siendo recurrida, siendo impugnada, fue confirmada, pero además, lo que se pretende ahora para instaurar esa causa versaba sobre la misma parte, sobre el mismo hecho y sobre la misma pretensión. Digo las mismas partes de la relación jurídico-penal, víctima-victimario, el mismo hecho, la circunstancia de modo, tiempo y lugar, Caricuao, UD2, 9 de la mañana, etcétera, etcétera. Me está levantando la mano alguien por acá. Bueno, vamos a ver. ¿Será que no se me escucha? Bueno, sigamos acá. Yo veo el micrófono activado. Bueno, entonces resulta que sigamos abordando esto. El otro literal que se encuentra dentro de ese numeral 4, pues, del artículo 28 del Código Orgánico, es la imposibilidad de nueva persecución. No existe, ¿verdad?, una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento, pero esa causa tiene que ser excepcionada porque existe el llamado non bis in idem, es decir, la imposibilidad de nueva persecución. A ver, ¿por qué? Bueno, porque se decretó el archivo fiscal, la causa está archivada. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque se anularon elementos de convicción y se encuentra ahora apelable ese pronunciamiento. Entonces hay que verificar si la Corte de Apelaciones confirma o no. Entonces la llamada non bis in idem, imposibilidad de nueva persecución. Sigamos abordando entonces lo referente a la acción promovida ilegalmente. Cuando la denuncia, la querella o la acusación se basen en hechos que no revisten carácter penal. Por lo tanto, se propició una causa por la vía de la denuncia sobre un hecho pues netamente administrativo, un simple incumplimiento contractual. Es decir, no se está verificando la comisión de un hecho y por lo tanto hay que atacar esa acción ab initio porque no es sobre un hecho que revista un carácter penal. La llamada prohibición legal de intentar la acción propuesta, literal D. Bueno, ¿qué ocurrió acá? Bueno, aquí ocurrió que, por ejemplo, se interpuso una acusación privada cuando se había manifestado ante el juez de control que se requería un auxilio judicial. Entonces no se esperó las resultas del auxilio judicial, se interpuso la acusación privada y ya yo había manifestado la necesidad de un auxilio judicial. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos abordando el tema de la llamada acción, es decir, inexistencia, incumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Es decir, se dicta un auto de apertura a juicio, por ejemplo, y ese auto de apertura a juicio es frente a una acusación que ya había sido ordenada su corrección, conforme lo establece el 313, numeral 1 y numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, sigamos abordando las causales de excepción. La falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción. Bueno, resulta que quien está querellándose no es el representante de la persona jurídica, no es el representante estatutario de la persona jurídica, o
quien se está querellando es un menor de edad que todavía no ha sido emancipado y que tampoco ha sido autorizado, no ha mediado la autorización por los tribunales de protección y que por lo tanto lo que tiene es capacidad jurídica, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, pero no ostenta capacidad negocial o no ostenta la llamada capacidad de obrar. Por cierto que ese numeral 4 del artículo 28 también nos habla de otra incapacidad, pero ya no sería la incapacidad del fiscal, sino que sería la incapacidad del procesado. ¿A qué está aludiendo? Bueno, está aludiendo a la enfermedad mental sobrevenida como procesado que se describe en el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal. No se trata de una enfermedad al momento de la comisión del hecho, porque si fuese una enfermedad mental al momento de la comisión del hecho, nos encontraríamos con un problema de inimputabilidad, de ausencia de acción, conforme al artículo 62 del Código Penal. Enfermedad mental que le reste libertad y conciencia de los actos, sino que ya instaurado como procesado, ya en pleno proceso, le sobreviene una incapacidad mental, ¿ok? Que lo hace incapaz para ostentar la condición de procesado. Es decir, no sabe sobre lo que versa ese proceso. Bueno, la caducidad de la acción penal, importante. Ahí está en el H del numeral 4 del artículo 28. No confundir caducidad con prescripción. El tema de la prescripción vinculado exclusivamente a un problema de transcurrir del tiempo. Es decir, un lapso, lo que están en el 108, 110 del Código Penal, para que ocurra la prescripción. Recuerden que la prescripción es una forma en la cual se pierde un derecho o se gana otro, una forma de extinción de la acción penal que bien preclara está dentro del artículo 49, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso de la caducidad, si se pierde el derecho a instaurar una acción, pero eso hay que verlo con mucho cuidado, ¿ok? Porque uno pudiera decir, bueno, ya el fiscal no es que ha conducido al efecto de caducidad si la persona se encontraba privado de la libertad y no interpuso la acusación pública en los lapsos que establece el 236 de los 45 días. Bueno, allí está el efecto del tema de la libertad. ¿Ok? ¿Cómo mantener a alguien privado de la libertad si ha transcurrido 1 o 2 días y el fiscal, que es el titular de la acción penal, bueno, no ha interpuesto la acusación? Bueno, ahí el tema es frente a la libertad. El juez que mantenga a esa persona privada de la libertad estaría incurriendo en una privación ilegítima de la libertad, pero no se estaría perdiendo el derecho al fiscal del Ministerio Público a presentar su acusación, es decir, no está perdiendo la caducidad, pero sobre todo ahora que por la sentencia del 14 de diciembre del año 2018 se le permite a la víctima interponer la acusación particular propia por delitos de acción pública. Nótese que esa sentencia no existía desde antes del año 2018. Solamente recién, a partir de diciembre de 2018, se le informará a la víctima que el fiscal no ha presentado la acusación pública y por lo tanto se genera un gran problema en la interpretación. Perfecto, hay que notificar a la víctima, pero ese procedimiento, eso que de alguna forma interpreta la Sala Constitucional, es frente a quien se encuentre con una medida cautelar sustitutiva. Pero ¿qué pasa con respecto al que está privado de la libertad? Entonces, bueno, esperar que la víctima, la notificación a la víctima de la presentación, de la no interposición de la acusación por parte del fiscal, va a generar el efecto de mantener una especie de un efecto suspensivo de la libertad de un origen jurisdiccional. Bueno, no es eso lo que refleja la decisión del año 2018. Entonces, bueno, inevitablemente va a tener el juez que otorgar la libertad u otorgar una medida cautelar sustitutiva, aunque sea la más coercionante, ¿verdad? Que se ubique en el ámbito de las hipótesis que se describen en el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, mis amigos, la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación, siempre y cuando éstas no puedan ser corregidos. Entonces, bueno, una acusación en la cual no se indica un hecho o una acusación en la cual hay una contradicción entre la motivación y el hecho, o una acusación por un delito que ya sea despenalizado. La extinción de la acción penal
nos dice el numeral 5, es decir, las causales de extinción que se verifican en el artículo 49. Murió el procesado, se cumplió con las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, es decir, se pagó el acuerdo reparatorio, se cumplió con el régimen de prueba, o definitivamente el fiscal decidió no acusar, sino que solicitó un principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad, regulado en el 37, en el 38 del Código Orgánico Procesal Penal, frente a un delito de poca monta, de poca significación, de bagatela, como lo ha denominado la doctrina. Bueno, mis estimados, el indulto que es una gracia presidencial, es decir, el presidente de la República indulta, de la posibilidad de que se indulte a uno que ya haya sido condenado o a otro que haya sido procesado. Y la amnistía que surgiría por la vía de una ley del órgano legislativo nacional, de la Asamblea Nacional. Obviamente que estos obstáculos al ejercicio de la acción penal van a ser realizados en varios momentos procesales, durante la fase preparatoria, durante la fase intermedia y durante la fase de juicio. Es decir, durante la fase preparatoria, en todo el desarrollo de la fase preparatoria, con lo cual la interposición de la excepción en la fase preparatoria puede ser con pruebas o sin pruebas. Si se hace sin pruebas, entonces el juez no fijará una audiencia a los efectos de debatir el sustento de la pretensión. En cambio, si se hace con pruebas, fijará la respectiva audiencia. En todo caso, debe permitirse la contradicción interpuesta voy a omitir esta persona que está con mucha insistencia, interpuesta la excepción, entonces el juez se pronunciará sobre si convoca la audiencia o si decide inaudita alteram par. De igual forma, la interposición de la excepción implica la necesidad de la notificación a la otra parte para que conteste dicha excepción. Durante la fase intermedia, lo cual está regulado en el artículo 31, bueno, esta excepción, ¿verdad?, se podrá interponer hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Es decir, en los 5 días hábiles anteriores al de la fijación de la audiencia preliminar no se podrán oponer las excepciones. Y las excepciones en fase de juicio, porque también se permite la posibilidad de la llamada oposición de excepciones en fase de juicio, fíjense que esas excepciones en fase de juicio están descritas en el artículo 32 y son solamente estas 3. La llamada incompetencia del tribunal, si se funden motivos que no haya sido dilucidado en la fase preparatoria, es decir, en las fases anteriores, la extinción de la acción penal, es decir, solamente por prescripción, la que se verifica en el 49.8, salve que el acusado renuncie a ella, o las que hayan sido declaradas sin lugar por el juez de control a la finalización de la fase intermedia. Aclaro, haya sido declarada inadmisible o improcedente en la fase intermedia, tengo una posibilidad de insistir con ella en la fase de juicio. Pero de igual manera, el COP establece la posibilidad de la llamada resolución oficiosa de las excepciones. Es decir, sin que las partes lo hayan solicitado, el propio juez, aquí se habla del juez de control, sin negándole la posibilidad al juez de juicio, pero luego nos indica o tribunal competente, con lo cual se extiende la posibilidad de la resolución oficiosa, inclusive por parte del tribunal de juicio. Durante la fase intermedia o durante la fase del juicio oral, podrá asumir de oficio la solución de aquellas excepciones que no hayan sido puestas, siempre que no releve la condición de parte. Se me ocurre que un problema de falta de jurisdicción, un problema de falta de competencia, la jurisdicción y la competencia como un tema de orden público fundamental, ¿ok? Los problemas que están vinculados a la propia prescripción, la prescripción como una circunstancia de orden público. Entonces, bueno, fíjense lo siguiente. Fíjense que el tema de la oposición de las excepciones
también estaría vinculado, ¿verdad? Perdonen la digresión, también estaría vinculado a el diagrama del ejercicio de la acción penal. En otro momento yo les he expresado a ustedes cómo se asumía ese ejercicio de la acción penal en función a la forma de inicio. Nos estaría quedando dos circunstancias. Una es la llamada extensión jurisdiccional y la otra es el enjuiciamiento de alto funcionario público. En el caso de la extensión jurisdiccional, como un obstáculo al ejercicio de la acción penal, no se trata de un problema de estado civil o de estado filiatorio, sino que otro tribunal no penal está conociendo un asunto que está íntimamente vinculado al ámbito penal. Hasta que el otro tribunal no resuelve el asunto, el tribunal penal no podrá hacer lo suyo. Imaginémonos que la otra jurisdicción, extensión jurisdiccional, fíjate la norma, sea un tribunal de lo contencioso administrativo, frente a la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, de efectos generales, que está vinculado al ámbito penal. Si aquel tribunal no resuelve el asunto, va a tener que excepcionalmente resolverlo el juez penal. La otra figura importante que se aborda frente a los obstáculos al ejercicio de la acción penal es frente al enjuiciamiento de alto funcionario público. Ello que está regulado en el artículo 37 del COP, pero que también está regulado en los artículos del 370 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, y también está regulado en el artículo 266, numeral 2 y numeral 3 de la Constitución. Es decir, estamos hablando de un alto funcionario público que haya cometido un delito. Entonces, hasta que ello no se resuelva, ese obstáculo no podrá conducirse al procesamiento de esa causa. Le corresponderá al fiscal general de la República solicitar el antejuicio de mérito ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. De allí se convoca una audiencia en los 30 días y en los 30 días, con posterioridad a esos 30 días, la sala plena, todos los magistrados decidirán sobre la procedencia o no de esa solicitud de antejuicio de mérito ante el alto funcionario público sindicado de haber cometido un delito, flagrante o denunciado o querellado. ¿Ok? Las opciones son dos: sin lugar, por la cual se dicta el sobreseimiento, o con lugar,